Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Bienvenido a la transmisión de hoy. Déjame darte palabras que no describen a la iglesia de Dios. Letárgica, floja, adormilada, aburrida, irrelevante. No, amigo, la iglesia de Dios debe ser vibrante, debe estar viva, debe ser actual, debe ser emocionante. Eso es lo que vemos en las Escrituras, una iglesia viva, emocionante, relevante y poderosa. Hablaremos de eso y algunos elementos que Dios quiere ver en cada iglesia, y creo que vas a ser bendecido por eso. Toma tu Biblia y entremos a la palabra juntos. Abran sus Biblias en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1. Leeremos algunos versos de ese libro y de ese capítulo en unos momentos. Quiero comenzar con una pequeña oración e iniciamos. Padre Celestial, te damos a ti y a tu palabra, y por dentro le damos al Espíritu Santo toda nuestra atención. Te pedimos que nos hables, Padre, y te pedimos esto esperando poner tu palabra en práctica. Ayúdanos a comprenderla para hacerla, y que Jesús sea glorificado con eso. Te pido que hables a través de mí hoy, y Señor Jesús, que seas elevado, que seas magnificado, que tu nombre se hable con reverencia y amor el día de hoy. Te amamos, Señor. Amén. Nuestro tema de este mes es la iglesia que Él ve, se refiere a Dios. ¿Qué desea Dios de su familia? ¿Qué clase de visión tiene Dios en nuestras vidas? ¿Y qué quiere hacer en nosotros y a través de nosotros al reunirnos aquí? Podríamos pasar semanas y semanas y semanas y semanas hablando de los diferentes aspectos de esto, pero por el tiempo, hoy quiero compartirles seis atributos diferentes que cualquier congregación, cualquier iglesia de creyentes debería mostrar. Y quiero usar esos 6 puntos hoy como ejemplo. Es muy simple. Si saben contar, sabrán cuando esté a punto de terminar. Entonces, la iglesia que Él ve, número 1, está centrada en Cristo. La iglesia que Dios desea, lo quiere ver en nuestras vidas individuales y juntos como congregación, es que se hable de su Hijo Jesús, centrada en Cristo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1 y verso 15. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, pues en Él fue todo creado, lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía previo a todas las cosas, y en Él todo subsiste. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Me encanta eso. En todas las cosas, Jesús tiene preeminencia. Todo fue creado por Él y para Él. Tiene la preeminencia en nuestras finanzas, tiene la preeminencia en la forma en que tratamos a nuestro cónyuge, tiene la preeminencia
en todo lo que hacemos. Él fue antes de toda, previo a toda creación. Él fue sobre toda la creación. La creación se hizo a través de Él y para Él. Él fue primero que todo y en todas las cosas. Jesús, especialmente en su iglesia, debería tener la preeminencia. Y quiero mostrarles lo que pasa cuando no tiene ese lugar. Capítulo 2, verso 18, dice que nadie lo engañe y pierdan su premio. Esos que se ufanan de falsa humildad, pero adoran a los ángeles, los tales que se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su mente carnal, no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos. Crece con el crecimiento que da Dios. Debemos estar unidos a la cabeza, Jesús, y ponerlo primero. Si no, te verás obligado, empujado y guiado a cosas muy extrañas. Aquí en la iglesia de Colosas, las personas estaban involucradas en la adoración de ángeles, intentando alcanzar la santidad a través de la abnegación, todo porque ellos no se quedaron unidos a la cabeza, porque no dejaron que Jesús tuviera el lugar de preeminencia. Saben, yo tengo un amigo. Era un amigo, no he tenido contacto con él en muchos años y estuve pensando buscarlo hace poco y descubrí todos alguna forma de contactarlo. Encontré algunos artículos sobre él, muchas cosas escritas sobre él, y yo lo conocí hace muchos años cuando iba al Instituto Bíblico. Y él tuvo una experiencia de salvación similar a la mía, una historia similar a la mía. Y puedo decir sin lugar a dudas que Él impactó mi vida de una forma muy, muy profunda. Había algo que Dios intentaba hacer en mi vida y yo no lo estaba entendiendo. Y Dios lo usó para hablar a mi vida de forma que me cambió. Y eso tuvo un impacto en mi vida hasta el día de hoy. Y estoy tan agradecido por la forma en que Dios lo usó. Y recuerdo que después del instituto, él y su esposa fueron a una potencia mundial importante, un país extranjero muy importante, y Dios lo usó para impactar al liderazgo de aquel país, para llevar el evangelio y el mensaje de Jesús a los principales líderes de ese país. Fue impresionante. Pero hoy, él es un gurú de la nueva era. Enseña metafísica. No se quedó unido a la cabeza. Jesús ya no tiene preeminencia. En algún lugar del camino, Jesús ya no fue el centro. Y cuando Jesús no es el centro, hay muchas cosas diferentes que quieren ese lugar y que intentarán abrirse paso ahí. Y conozco a personas que dicen, bueno, es genial, Pastor Bayless, es genial. Sí, Jesús, soy salvado, sí, genial, pero ¿podría enseñarnos algo profundo del final de los tiempos? ¿Hablas del libro del Apocalipsis? Sí, eso sería genial. ¿Sabes? Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice esto. La revelación de Jesucristo. De él se trata el libro. Es Jesús en el principio del libro y termina con Jesús. Es el alfa y el omega. Y si no lo vemos a él, no vemos nada. Pierdes el objetivo del libro. Pierdes el objetivo de las profecías del final de los tiempos. Es la revelación de Jesucristo. Les mostraré otra forma. Vayan a Efesios capítulo 1, por favor. Son versos poderosos de Escritura. La mayoría les serán familiares, espero, al menos. Efesios 1 y verso 15, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa también yo, desde que supe de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que los ojos de su entendimiento se iluminen para que sepan cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder, para con los que creemos. Quiero que paren aquí un momento.
Quiero que piensen, él dice, vaya, oro porque Dios les abra los ojos. Literalmente, el griego literal dice que los ojos de su corazón sean inundados con la luz, para que sepan tres cosas, que sepan de la esperanza de su llamado, que sepan de las riquezas de su herencia y que sepan de la excedente grandeza de su poder que está disponible para ustedes. Y vaya, la iglesia necesita estas tres cosas. Necesitamos entender el llamado, necesitamos entender lo que es su herencia y necesitamos entender el poder y la autoridad que están disponibles para nosotros. La verdad es que no conseguimos esas cosas sin un espíritu de sabiduría e iluminación. No pasa solo porque lo lees o lo sabes en la cabeza. Es cuando tu corazón es iluminado por el Espíritu Santo. Cuando esas cosas se vuelven una realidad para ti, caminas en tu llamado, comienzas a recibir tu herencia y puedes ejercitar la autoridad y el poder que está disponible para ti como creyente. He enseñado esos versos muchas veces y como dije, son extraordinarios. Pero quiero retroceder un poco. Déjenme leerles esos versos y algunos de los siguientes, con el énfasis que en serio creo que deben tener. Vayan conmigo, por favor, al verso 17. Volvemos a ese punto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la acción del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amigo, es el conocimiento de Él. Se trata de su llamado, su gloria, su herencia, su poder, su obra, su resurrección, su posición en los cielos, sus pies, su cabeza, su cuerpo, su iglesia y su plenitud. Si se pierden a Jesús, se pierden de todo. Yo quiero descubrir esa vida gloriosa que Dios nos llamó a tener y mi parte específica en eso. Quiero andar por los caminos que Él ordenó para mí. Quiero caminar en la plenitud de su herencia que tenemos en Cristo. Cosas espirituales y los beneficios materiales también. Quiero ejercer la autoridad y el poder en el nombre de Jesús, el poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos. Pero en el momento en que Jesús ya no es el centro de esas cosas, perdemos todo el punto. Se trata de Él. Y cuando el Padre de los cielos mira a su iglesia, mira al pueblo, mira a su casa, quiere ver que Jesús sea el centro de todo. Muy bien, la siguiente, número 2. La iglesia que Él ve tiene manos sanadoras. El segundo es manos sanadoras. Saben, el ministerio terrenal de Jesús fue marcado por las sanidades que realizó. No puedes evitar verlo al leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan el énfasis que Jesús pone en la sanidad y el énfasis que pone y su compasión con el sufrimiento humano. Parece que viene de acabar de sanar a alguien y está en el proceso de sanar a alguien o va a sanar a alguien. Y saben, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8 dice, Jesús dijo esto en Juan 4:12. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores obras hará, porque yo voy a mi Padre. La iglesia debe hacer las mismas obras que Él hizo. No pierdan su lugar aquí en Efesios, porque vamos a volver ahí. Y vayan conmigo al Evangelio de Marcos, el último capítulo del Evangelio de Marcos.
Y quiero leer lo que llamamos la Gran Comisión, las últimas palabras que Jesús les habló a sus discípulos antes de ascender al cielo. Marcos capítulo 16, verso 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Las últimas palabras, según Marcos, que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre: vayan a predicar. Echen fuera demonios, pongan manos en los enfermos y sanarán. Y luego me encanta, ellos se fueron e hicieron lo que Él dijo. Predicaron, impusieron manos en los enfermos, y Él hizo su parte. Él confirmó la palabra acompañada de señales. Si hacemos nuestra parte, es todo lo que necesitamos. Luego Él hará su parte. Vamos y compartimos la palabra y obedecemos el mandamiento de Jesús. Es el final de nuestra responsabilidad. Es el único que puede confirmar esa palabra. ¿Y saben qué? Él es el Señor y no cambia. Recuerdo que recibí una llamada. Eso fue en los primeros días de la iglesia. Fue antes de que construyéramos el campus de Sausalito. Nos veíamos en una tienda. Y una mujer que conocí cuando era pastor asistente dijo: Bayless, me alegra haber podido alcanzarte. Y dijo: sabes, no puedo vivir donde vivo ahora. Ella vivía en Inland Empire. Dijo: mi padre está en el hospital y hablé por teléfono con los doctores. Me dijeron que mi padre solo tiene unos días de vida. Dijeron que no saldrá del hospital. Comenzó como un cáncer de estómago muy agresivo, con metástasis. Dijeron que tiene un par de días para vivir, es todo. ¿Podrías visitar a mi padre y orar por él? Y dije: con gusto lo haré. ¿Cómo quieres que ore? Ella dijo: quiero que ores para que mi padre sane. Y dije: bueno. Y él estaba en un pequeño hospital local, y yo fui. Su nombre era el señor Don. Y recuerdo que encontré el cuarto y entré. Había otro paciente de cáncer en ese cuarto. Su esposa estaba ahí, tenía una cortina a la mitad. Lo saludé, dije hola, y fui hacia donde el señor Don estaba en la cama. Su estómago estaba muy distendido, había tubos saliendo por todos lados. Estaba consciente. Y me incliné y dije: señor Don, me llamo Bayless, su hija me llamó. Me pidió que viniera a verlo. Me gustaría hablarle unos minutos. ¿Está bien? Él asintió y dije: sé que no puede hablar, y él no podía por todos los tubos y esas cosas. Y dije: si le hago una pregunta, diga con la cabeza sí o no. Y dije: su hija me pidió que orara por usted, pero lo más importante es que el doctor dijo que no estará mucho en este mundo. ¿Cómo está su alma? Ya hizo las paces con Dios, y él asintió con la cabeza. Y dije: ¿ya hizo a Jesucristo el Señor de su vida? Asintió con la cabeza. Y dije: ¿ha sido salvado? ¿Solo pone su confianza en Jesús? Él dijo: sí, así es. Y dije: ok, esto es genial. Es lo más importante. De hecho, su hija me pidió orar por su sanidad. ¿Puedo hacer eso? Y él asintió con la cabeza. Y dije: bueno, primero, déjeme leerle un poco. Y recuerdo que me senté en el suelo, abrí mi Biblia, tal vez por unos 25 minutos, leí versos de sanidad, de historias sobre sanidad a su oído. Por 25 minutos, pudo ser media hora. Solo leí, saben, la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Jesús dijo: prediquen e impongan manos en los enfermos. Compartí la palabra, y luego dije: señor Don, voy a imponerle manos y a orar por usted ahora. ¿Puedo hacerlo? Y dijo sí. Lo toqué y oré. Mientras oraba por él, escuché a la señora del otro lado del cuarto. Dijo: cariño, el joven está orando por él.
creo que está orando por la sanidad. Pude escucharla por atrás. Así que oré por el señor Don. Y dije, señor Don, que Dios lo bendiga. Ha sido un placer estar con usted. Iba saliendo y la señora dijo, "Oh, joven, ¿podría venir?" Y dije, sí, señora. Dijo, ¿estaba orando por él? Y le dije, sí, señora, lo hice. Dijo, ¿oró por la sanidad? Le dije, sí, señora, lo hice. Ella dijo, mi esposo y yo vamos a tal y tal iglesia, mencionó a la iglesia, y dijo, nos enseñaron que la sanidad es del pasado, que Dios ya no sana, pero no creemos eso, creemos que Dios aún sana. ¿Podría orar por mi esposo? Dije, ok. Fui allá y oré por su esposo y eso fue lo más gracioso, no me lo esperaba. La señora comenzó a danzar algo en todo el cuarto del hospital cuando terminé de orar por su esposo. Fue lo más tierno, pero ella danzó por ahí, levantó las manos y yo me fui. ¿Saben qué? Al domingo siguiente, adivinen quién llegó a la iglesia. El señor Don. Llegó. Entró a la iglesia y dijo, hola, pastor. Yo dije, hola, señor Don. Se sentó, se volvió miembro de la iglesia, estuvo ahí cada semana, fielmente. Fue a la iglesia por mucho tiempo. Finalmente, tiempo después murió y fue al cielo. Estaba entrado en años también, pero, ¿saben? Jesús aún confirma su palabra con las señales que le siguen. Dirán, ¿qué pasa si eso no pasa? No lo sé. He predicado a muchas personas que no son salvadas. No voy a dejar de predicar la salvación. Voy a seguir en fe, actuando por la palabra de Dios. No es mi parte. Él tiene su parte, yo tengo mi parte. Él tiene su parte, nosotros nuestra parte. ¿Orarían conmigo por un momento? Padre Celestial, nosotros oramos para extender nuestras manos para sanar. Hay muchas personas en nuestros mundos personales, querido Padre, miembros de la familia, amigos, conocidos, que están sufriendo tanto. Muchas personas en nuestras comunidades. Y nos damos cuenta de que tu deseo es ver que tu iglesia extienda las manos en el nombre de Jesús. Señor, es simple fe. Vamos a obedecer eso. Vamos a compartir tu palabra y en simple obediencia y simple confianza vamos a actuar cuando la oportunidad se presente. Y Señor, al hacer nuestra parte, confiamos en que tú harás tu parte. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. A algunos de ustedes voy a darles una profecía ahora. Van a orar por un miembro de la familia o amigo, o algo milagroso pasará. Y van a saber que no fueron ustedes, porque los conocen. Van a ser una señal que apunta a Jesús. Vida significativa. La palabra significado viene de la palabra signo. Una vida significativa es una vida que apunta a otros, a Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Muy bien, la tercera cosa del día de hoy es esta. La iglesia que él ve tiene unidad. Escuchen, unidad. Volvemos al libro de Efesios, esta vez el capítulo 4. Acompáñenme por favor, Efesios 4. Y verso 1, estoy preso por causa del Señor. Les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables y tolerantes y pacientes unos con otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito significa trabajar en eso, persistir en la unidad. No solo pasará. Deben trabajar en eso. Debemos trabajar en mantener la unidad de espíritu en la casa de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante? Les daré 5 razones muy rápido y de un solo lugar. Este es el Salmo 133, lo conocen. Salmo 133 estará en las pantallas. Verso 1, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, y desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor envía una bendición y vida eterna. Aquí hay 5 promesas. Número 1, es agradable. Es bueno y agradable que los hermanos convivan en unidad.
¿Cuántos saben lo desagradable que es cuando hay pleitos? Es tan lindo cuando hay unidad. Esposos y esposas, cuando se llevan bien, ¡qué fantástico es! Pero la Biblia dice que es mejor vivir en una azotea que en una casa con una mujer rencillosa, o morar en el desierto que en una casa con una mujer iracunda, o con un esposo iracundo. Vaya, es lo peor de lo peor. Un mal matrimonio es lo más cercano al infierno en la tierra. Un buen matrimonio es lo más cercano al cielo en la tierra. Pero es agradable cuando hay unidad. El segundo beneficio, hay una unción. Dice que como el buen óleo, hablando del aceite de la unción que fue derramado sobre Aarón. Aarón era sumo sacerdote y bajó hasta el borde de sus vestiduras. Y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y es una imagen de la iglesia. Y cuando estamos en unidad, la unción del Espíritu Santo baja a cada miembro de la iglesia, desde el más nuevo hasta el último miembro del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en unidad, cada miembro de la casa, cada miembro de la familia, llevará un sentido de la presencia de Dios y de la unción de Dios sobre ellos. El libro de Isaías dice que el yugo será destruido por la unción. Amigo, es algo tan importante, pero cuando no hay unidad, no encontraremos la unción. La tercera cosa es refrescante. Dice, es como el rocío de Hermón que cae sobre los montes de Sión. Habla de ser refrescante. Los tiempos de refrigerio vendrán del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos. Y hay bendición. Es el cuarto beneficio. Dice, ahí, y no solo habla del monte, sino del lugar de la unidad, el Señor envía su bendición. Hay bendición de Dios, incluso la vida eterna, y ese es el quinto beneficio. Encontrarás vida eterna. El resultado final llevará a las personas a la familia de Dios. Las personas recibirán vida eterna cuando haya unidad. Dios desea una iglesia en unidad. Voy a compartir algo más. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. La unidad es tan importante. Según el Salmo 133, ahí en el lugar de unidad Dios manda bendición. Y seguro dentro de la bendición habrá bendición en la salud y la paz y abundancia, pero la principal bendición que está enlistada ahí es la vida eterna. Cuando la iglesia está en unidad, cuando se esfuerza y lucha y trabaja en mantener la unidad, amigo, las personas conocerán a Cristo. Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno, pido que ellos sean uno entre nosotros para que el mundo sepa que tú me enviaste. Nuestra unidad, lo más importante, hará que las personas perdidas lleguen a Cristo. Amigo, esta es la verdad de la cuestión. El mundo está observando. Ellos tienen los ojos en ti, tienen los ojos en mí. Y si la iglesia no es unida, no hay mucha esperanza para el mundo. Por eso, guardemos la unidad de espíritu en el vínculo de paz. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.